Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. El Evangelio no es exclusivista. Todos tenemos derecho a la salvación. Los judíos sí tenían algo que iba en contra del Evangelio, como esta frase: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento te sientes excluido, alineado y separado. En Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye esas barreras y muros verticalmente. La cruz disuelve la alineación al reconciliar al hombre con Dios. Horizontalmente reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y trae la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Juntos se convierten en un nuevo templo, morada de Dios mediante el Espíritu, acercados en Cristo. Antes de conocer a Cristo, los de Éfeso estaban muertos en delitos y pecados. Miremos ahora la condición de ellos en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo, la iglesia, en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía. Pablo considera que para ellos es importante recordar este pasado. Estaban entonces sin Cristo, es decir, sin el ungido, es decir, sin el Mesías de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, inconscientes de la promesa de la salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. La alineación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 12. Además, en su existencia pasada los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén, como la circuncisión. No obstante, Efesios capítulo 2, versículo 13, apunta a algo radicalmente diferente. Pablo escribió: Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados: Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva, implícita en la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia, y a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Si quieres reconciliarte con tu prójimo, mira hacia Jesús. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. En el contexto del pasaje de esta semana, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, la cruz produce tres grandes ventajas para los creyentes. Número 1. Los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo son acercados,
Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 13. A ambos, siendo ahora hijos e hijas de Dios, y hermanos y hermanas de los creyentes judíos, Efesios capítulo 2, versículo 19. Y número 2, la enemistad entre los creyentes judíos y gentiles quedó destruida, Efesios capítulo 2, versículo 16. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en que los judíos y gentiles eran enemigos jurados. Y número 3, en lugar de hostilidad llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz. La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema, que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana amada, que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico o legal, sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. Pablo se atreve a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz impactará sobre las relaciones no solo entre personas, sino también entre grupos de personas. Él se la imagina inundando nuestra vida y destruyendo nuestras divisiones. El propósito de Dios se cumplió, disolviendo nuestras disputas y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas. Derribar el muro divisorio. Según Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Probablemente aquí Pablo esté aludiendo a la barandilla o a cerca que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes. Con su amenaza de muerte, Pablo imagina que este muro se derrumba y que a los gentiles se les otorga pleno acceso para adorar a Dios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 18. La cruz remueve cualquier muro como este, dice Pablo, porque allí aprendemos que estos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente uno. Algunos creen que Efesios 2, 14 y 15 enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Hay que buscar la exégesis de estos versículos. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos, como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, 2 y 3, cita el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 5, versículo 3, 14, 21 y 33, cita el 8.º mandamiento. En Efesios 4, 28 cita el 9.º, en Efesios 4, 25 y el 10.º. Esto concuerda con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aborda el mal uso de la ley, pero honra la ley misma y asume su continuidad. Por lo tanto, utilizar estos versículos para abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación de la intención de Pablo aquí. Al contrario, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, sería anatema para Pablo y un uso inapropiado del propósito divino para la ley. La ley en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles, representados en la compleja frase de Pablo, la ley de los mandatos y ordenanzas. Jesús, predicador de la paz. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros,
que estabais lejos a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo argumentó que Cristo personifica la paz, porque él mismo es nuestra paz, que la cruz crea esa paz. Cristo no solo destruye algo, la hostilidad entre judíos y gentiles, sino también crea una nueva humanidad, un solo pueblo, un solo grupo de creyentes que busquen a Dios con todo su corazón, amen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y amen a su prójimo como a sí mismo. Marcada por las relaciones de reconciliación y de paz, esa paz no es solo la ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto hebreo de salón y la experiencia de plenitud y bienestar. Leamos Efesios capítulo 6, versículos 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los Evangelios contienen ejemplos de Jesús como predicador de la paz. En su mensaje de despedida a los discípulos, promete a ellos y a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. Juan capítulo 14, versículo 27. Y concluye: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces: paz a ustedes. Juan capítulo 20, versículo 19. Después de aceptar esta proclamación, todos los creyentes experimentan una profunda bendición. La iglesia, un templo santo. Al repasar Efesios capítulo 2, recordamos que los versículos 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús, mientras los versículos 11 al 22 enseñan que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales al restablecer nuestra relación con Dios y horizontales al cimentar nuestras relaciones con los demás. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles, en otro tiempo excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El uso que hace Pablo de la metáfora de la iglesia como templo en Efesios 2, Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo como imagen que corona la conclusión plena de los gentiles en la iglesia. Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo ahora no solo tienen acceso, sino además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo, diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. Los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia, el rol de Dios en la fundación y el crecimiento de la iglesia y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. La metáfora se utiliza junto con el lenguaje biológico, donde el templo va creciendo y el proceso de construcción a menudo se acentúa. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 22. Ustedes también son edificados juntos. En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.